Siempre nos preguntan por criptozoología, ¿verdad, Carmen? Siempre, es un tema que interesa muchísimo a la gente. Y es que además la ciencia, los animales, cada día nos están descubriendo algo nuevo. Yo me quedo fascinada cuando veo esos reportajes que se emiten en Discovery Channel o en National Geographic. El otro día sobre los peces del abismo. Yo me quedaba, yo decía, madre mía, son extraterrestres, pero en la tierra, lo que es en el mar. Pero de verdad, eso sí que son extraterrestres y no los que imaginamos nosotros, verdes y con antenitas. No, mucho más terribles. Veíamos las imágenes de, fijaos el nombre, un Vampiroteuthis infernalis, una especie de calamar que puede alcanzar los 6 metros, muy voraz, con dientes, que medio ciego, con unas orejas que se inflan y se convierten en una esfera de pinchos. Increíble, o sea, increíble. Pues bueno, desde hace unos años está pasando algo en la zona de Llanes, del Huarca, en una zona de Asturias que es una fosa abisal, donde estuvimos con mucho mareo, pero informando para vosotros en busca del calamar gigante. Y no solo calamares gigantes, sino con una auténtica serpiente marina. También llamaban locos de los marinos que hablaban de serpientes marinas. Bueno, una de 4,2 metros y otra de 7 metros, de la que no ha informado apenas la prensa. Impresionante. Vemos las imágenes que tenemos aquí de varios trabajadores cogiéndola, una especie de boca semidentada con dientes como lisos, 2 barbas que parecen de verdad las barbas del demonio, rojizas, rojo sangre, una especie de aleta, y eso moviéndose como una serpiente y metiéndose hacia un río. Increíble. ¿Qué está pasando en nuestros suelos marinos? Cada vez especies más extrañas, y en esa zona concreta. Para hablar de todo ello tiene que haber pues un maestro apasionado con estos temas. Nuestro amigo Luis Laría, director del CEPESMA, la coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas, que tiene esa aula del mar, eso sí que es ciencia y exploración, donde están el mayor número de calamares gigantes del mundo expuestos. Tenéis que ir allí, a Luarca, a verla. Vamos a saludarle porque tiene toda la información de este último hallazgo monstruoso. Luis Daría, compañero, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, buenas noches. Luis, ¿qué ha pasado en los últimos días? El hallazgo, yo no sé si llamarlo varamiento, en qué zona llegó, cómo se capturó exactamente, de una especie de pez de aspecto plano, para los que no entendemos de esto, de un aspecto muy extraño, un pez de alta profundidad, ¿no? Bueno, realmente son peces singulares que no suelen habitar el Cantábrico asiduamente, sino que son más típicos de la zona del Mar del Norte, digamos que toda la zona del Báltico, incluso, bueno, pues un poco por las zonas de las Feroe, de toda esa vertical. Aquí son muy esporádicas las presencias de estos ejemplares, que pueden llegar en algunas ocasiones. Curiosamente hemos tenido en estos últimos 15 días 2 ejemplares de la misma familia, aunque no es la misma especie, pero sí son la misma familia, y digamos que son uno de ellos realmente puede llegar a ser el pez más largo de los que existen en los mares, ya que bueno, si descartamos a los grandes tiburones, después de esos grandes tiburones, que son obviamente peces también, nos encontraríamos con este ejemplar que puede llegar a medir hasta 7,5 metros de envergadura. Hasta 7,5 metros. Hasta 7,5 metros. Luis, sabes que en la radio, bueno, a veces las palabras van tanto como las imágenes. ¿Podrías describirnos un poco, no sé, el retrato robot de lo que se ha capturado? ¿Cómo es? Para que los oyentes se hagan una idea. Efectivamente, voy a intentarlo. Nos imaginamos pues una gran serpiente, no de cuerpo cilíndrico, sino de un cuerpo muy aplastado, tan aplastado que tiene solamente un grosor de unos 3 centímetros y medio, y el alto, por decir el alto, vamos a referirnos a lo que es la aleta dorsal y el abdomen, puede llegar a tener como máximo pues unos 15-16 centímetros. Pero lo curioso es que llega a tener una talla de hasta 7,5 metros de largo, y que además pues con esa configuración es muy endeble, es realmente débil en cuanto a su anatomía. Digamos que tiene una piel muy sensible, con unas escamas muy minúsculas, parecidas a la de la bacaladilla, pero más pequeña. El color es un color plateado, muy vistoso. Además es un plateado que, digamos que en el agua podría dar una refracción similar a lo que puede ser un espejo, y que además tiene lo que es toda la aleta longitudinal. La aleta dorsal es longitudinal, una sola aleta que va desde la cabeza hasta la cola, y que tiene una altura de unos 5 o 6 centímetros, de un color rojo intenso. Es un rojo casi parece metálico, un rojo muy intenso, que le hace dar unos tonos realmente espectaculares y llamativos. Vive hasta los 1.200 metros de profundidad,
se alimenta de muy minúsculos peces y de invertebrados. Generalmente no suele ser un gran divagante, no suele moverse mucho en los mares, debido precisamente a esa particularidad que carece de unas aletas fuertes y robustas, que son las típicas de los grandes especies trasladores, de aquellas especies que bueno que tienen migración. Por lo tanto, cuando realmente hay un temporal en las zonas del Mar del Norte, y en este caso, como estamos observando también en el Cantábrico, pues sufren realmente problemas serios, y casi siempre después de un temporal muy grande es cuando podemos encontrar en algunas ocasiones varados estos ejemplares en acantilados o en playas. ¿Has cogido tú el ejemplar, Luis, para llevarlo al CEPESMA? Lo tenemos ya. Posiblemente ya la semana que viene va a estar expuesto ya en el aula del mar. Obviamente es una urna de metacrilato que tiene pues 4 metros 20 de largo, muy estrecha, de solamente unos 20 centímetros, pero que es un ejemplar extraordinario para poder observarlo, porque realmente es muy difícil encontrar estos ejemplares en estas latitudes, y sobre todo conservarlos tal cual están, o sea, intactos. Decir también que además parte de las semimandíbulas inferiores de la boca, que tiene una boca retráctil también, que digamos que puede alargar o acortar la distancia de los labios con respecto a lo que es el cráneo. Tiene también en lo que son las dos semimandíbulas inferiores unos filamentos bastante largos, también de un color muy rojizo, que semejan unas barbas extraordinariamente largas, que pueden llegar a medir pues perfectamente también los 80 o 90 centímetros. Yo veo esto, Luis, sin saber, y me imagino que en determinados ambientes, en determinados lugares, aquí tenemos una auténtica serpiente marina, un animal de casi de leyenda. Si vemos un animal de 7 metros de este aspecto que tú nos cuentas, ¿qué podían pensar, no sé, en otra época? Efectivamente, es que además tenemos que darnos cuenta que la forma de natación que tiene es totalmente distinta a cualquier otra especie que conocemos. Posiblemente la más parecida sería la del congrio, pero ni mucho menos se acerca a la singularidad de ese serpenteo tan acentuado que hace, porque es igual que ver una serpiente moviéndose en tierra, y que realmente bueno pues está única y exclusivamente supeditado a la acción de la natación por la configuración total de su cuerpo, ¿no? ¿Y es voraz, Luis? Bueno, no, realmente no es, de ninguna manera es voraz. Posiblemente, como dije antes, es un ser que tiene una anatomía bastante endeble, bastante débil, y que precisamente por eso se alimenta pues de pequeños invertebrados, minúsculos peces en algunas ocasiones, y que además pues no es voraz. ¿Por qué sabemos que un ejemplar es voraz o no es voraz? Pues precisamente por las poderosas o no poderosas mandíbulas, que además bueno pues pueden estar acompañadas de extraordinarios dientes o no. En este caso las dentaduras son escuetas, mínimas y casi inapercibibles. Luis, ¿dónde podrá ver la gente este ejemplar junto con todas las maravillas que estoy recopilando? Bueno, pues este ejemplar y el otro espécimen, que también es de la misma familia, pero que es una especie distinta, pueden ser observadas en el aula del mar en Luarca, que tenemos abierto todos los días del año, y que bueno, que yo pues me gustaría invitar a todos aquellos muchos oyentes que te están escuchando continuamente, pues que realmente pues que puedan visitarnos y que conozcan no solamente la mayor exposición de calamares gigantes del mundo, sino unas singularidades extraordinarias de nuestros fondos marinos, con ejemplares que viven hasta los 4.000 metros de profundidad o incluso más, y que realmente es triste que nos pasen desapercibidos, porque hay informaciones inéditas que algunas veces yo creo que las leyendas, Julio Verne y muchos otros fantásticos escritores nos quisieron transmitir, pero que incluso se quedaron cortos realmente en lo que era, digamos, que la mitología y la leyenda. Qué apasionante, Luis, de verdad. Ojalá podamos hacer haremos ese programa, y ojalá podamos hacer alguno, compañero, desde la propia Aula del Mar para toda España, que sería una auténtica gozada. Un abrazo muy fuerte aquí desde Madrid. Un abrazo. Gracias, Luis. Muchas gracias. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. $4.000 metros de profundidad. Ahí ya casi hay atmósfera cero, como este fondo que nos va a poner los pelos de punta con la historia que viene. ¿Queréis miedo? El miedo siempre está presente en Milenio 3, sobre todo en la madrugada. Atmósfera cero. Y hemos hablado antes de sombras. Vamos a hacerlo
dedicaremos un programa a lo que llamaron en su día visitantes de dormitorio. La moderna psiquiatría habla de visión hipnagógica y visión hipnopómpica. Quizá eso explique lo que vamos a contar ahora. Si hemos tratado de psiquiatría por estos términos, veremos que dicen los expertos del cerebro, la ciencia auténtica, que a veces quedan últimas imágenes remanentes del sueño. Lo angustioso es que casi siempre esa imagen es a los pies de la cama y es una cara que se acerca. Quizá esté ahí el misterio de los visitantes del dormitorio, no lo sabemos, pero en Chile está pasando algo extraño. Dominique Rickenberg, de 16 años, es una joven que asegura estar perseguida por una sombra negra que incluso llega a metérsele en el cuerpo y que produce fenómenos poltergeist a su alrededor. Camas, sillas y mesas que se mueven, puertas que se abren solas y lamentos. La joven declaró: viendo la tele se nos ha hundido la cama, es como si alguien se sentara y se fuera. También he observado a gente caminando por la casa, hemos rezado oraciones de la Biblia y además vino el párroco de Peñaflor a bendecirnos, pero no podemos estar en paz. Al parecer el supuesto ente también ha atacado a otro miembro de la familia. Todos fueron testigos de cómo a su hermano Sebastián se le dibujaban unas extrañas marcas en el cuello, como si fueran dos manos pequeñas que le estuvieran presionando. Además, le doblaban los brazos y las piernas hacia atrás. Estaba pálido y con los labios morados. Pocos días después de este suceso, Dominique entró en estado de trance y comenzó a escribir una nota que decía que el supuesto espíritu era Fabián, un niño de 7 años que había sido maltratado. También pidió que lo encontraran y le dieran sepultura para así descansar en paz. Hizo un dibujo que la familia identificó como el patio de su casa. Tras cavar en el lugar señalado, encontraron huesos, ropa, bolsas de sal y leche y un par de zapatos de niño. Los vecinos aseguran que en ese terreno, hace unos 30 años, vivía un matrimonio con su hijo y que este pudo haber sido asesinado a golpes y enterrado en el lugar. En 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe? Una terrible mano grande. Una investigación, editado por Editorial Edad. No me compongas estas cosas, Carlos. Atmósfera cero. Parecía que estaba hecho para este caso chileno. Menudo caso, unos zapatos de niño, unos huesos. Estamos recibiendo 7640, palabra milenio. Es alucinante esta vía de contacto, porque en muchos casos, diferentes puntos de España, intentad, procurad, por favor, amigos, que los escribís ahí, poner, firmar. Nos interesa mucho el nombre y el lugar, porque estamos viendo que cuánta gente en la soledad de su alcoba ha vivido experiencias científicas, psiquiátricas, reales, paranormales, eso ya habrá que verlo, de este tipo. Desde luego este caso merece mucho la pena. Hay que hablar con Cristian Rifo inmediatamente, Carmen, prohibir seguir esta historia en Chile, en nuestro corresponsal, porque es impactante. Damos un rápido repaso y seguimos con más historias. Milenio 3 es así, amigos. Vamos de la ciencia, la criptozoología, y de repente se nos queda el alma un poco fría con historias que están pasando ahora mismo. Nombres, apellidos, datos en Peñaflor, Chile. Una sombra extraña, un niño maltratado, un patio. Pues a ese 7640, ya sabéis la palabra clave milenio espacio y lo que vosotros queráis. El coste de la llamada es de 0,60 céntimos. Y hasta ahí nos ha llegado un mensaje de Sergio Nalda desde Málaga. Nos dice: el mar cada día nos demuestra que es nuestro gran desconocido. Mucho mirar arriba y tenemos el misterio abajo. Desde luego, magnífica frase. Otro amigo que nos dice: he sido guía turístico en Limpia, Santander, durante 2 años y decía el Cristo que es una muy excelente talla, con un buen juego de luces causante de los efectos especiales. Ah, pues muy interesante. Les gustaría incluso, si hacemos ese programa de Cristos misteriosos, como tenemos un teléfono que queda siempre impreso, digámoslo así, en nuestra pantalla de ordenador, pues bueno, estar en contacto contigo, siempre con todas las ópticas, nunca mejor dicho.
En torno a la criogenización, muchas opiniones. Si la naturaleza nos ha hecho mortales, ¿por qué retarla? Y que tu programa es tan bueno que una hora sabe a poco. ¿Sería posible poner alguna hora más o algún día más a la semana? Nos pregunta Emilio de Salamanca. Bueno. Emilio parece que no sabe que los viernes de 1:30 a 3 de la madrugada también tenemos programa. Claro. No es solo esta hora de Milenio 3. 1:30 a 3, después del larguero. Domingos de 3 a 4. Bueno, es bastante, ¿no? Patricia nos dice, visitantes de dormitorio, qué miedo, voy a tener que dormir con la luz encendida. Otro amigo, Javi de Valencia, Benítez es un maestro, hablar de Jesús de Nazaret. Sí, teníamos una cita, ¿verdad? Con Juanjo Benítez. Te prometo, hablaremos de Cristo con Juanjo Benítez a estas horas la semana que viene. ¿Te apetece la cita? ¿Vais a hablar de una vez por todas de Fulcanelli? De Fulcanelli nos dice bueno, un amigo. Es que, qué pena que tanta gente esté incorporando, porque hace unas 4 o 5 semanas Nacho Ares en Historia Perdida dedicó su espacio a Fulcanelli y habló de varios códigos. Igual se refiere a nuestro amigo que quiere profundizar en ese extraño enigma de las catedrales. Bueno, lo haremos. Seguimos recogiendo mensajes, Carmen. Amigos que nos preguntaban también sobre la criogenización de Kennedy, si es cierta, y sobre la de Walt Disney. Walt Disney, Kennedy y John Lennon son los más célebres. Hay mucha leyenda urbana. Tú tenías en tus manos el parte de incineración de Walt Disney, parece ser que pero también dicen que la gente con mucho dinero, mucho poder, y en aquella época nadie quería que supiesen. Hay mucha reserva, ¿no? Está criogenizado, que ya es totalmente leyenda urbana, que está criogenizado debajo de una de las atracciones de Disneyland. Hombre, eso ya es el colmo de la leyenda urbana. Hemos pasado un poco de miedo con esta historia de Peñaflor. Vamos a contar una historia ahora que, bueno, es el archivo secreto, no le va a la zaga. Visitantes de dormitorio, hablaremos mucho de ellos. Nunca hemos tocado en los 140 programas, 140 y pico que llevamos, el tema. En Estados Unidos, gracias a Whitley Strieber y Bud Hawkins, sobre todo, escritores de cierto éxito, que cuentan experiencias personales, se empieza a poner de moda en los 80, la visión en mitad de la habitación, completamente a solas, de alguien que te mira fijamente. Alguien que está ahí porque te está mirando, y tú te despiertas y lo ves. Visitantes de dormitorio. Escuchadme atentamente, si estáis en la cama, sábanas hasta arriba, porque Carlos Barroso abre ese viejo archivo, el archivo secreto, y nos cuenta cómo surgió todo esto. El contacto de personas con supuestos seres venidos del espacio ha sido asunto de discusión e investigación desde hace décadas. Según los expertos del tema OVNI, los primeros encuentros se producían en zonas apartadas, aunque en los últimos años está sonando cada vez con más insistencia la posibilidad de que los extraterrestres estén entrando en nuestras casas e incluso en nuestros dormitorios. Las visitas de dormitorio suelen ser, según los testigos que aseguran haberlas visto, semitransparentes. Tienen forma humana y un aspecto luminoso. Muchas veces han sido confundidas con fantasmas, aunque en los últimos tiempos se las relaciona más con seres de otros planetas. Estas visitas suelen ir ligadas a las llamadas abducciones, en las que supuestamente una persona es utilizada por los extraterrestres en pruebas y experimentos. Muchas de las presuntas víctimas descubren implantes, cicatrices o marcas en sus cuerpos. Algunos testigos directos aseguran que los seres realizan un seguimiento periódico e incluso, dicen, pueden oír un extraño zumbido en la nuca cuando regresan los supuestos alienígenas. Miles de personas en todo el mundo aseguran haber tenido experiencias de este tipo en los últimos años. A veces, los visitantes se quedan a los pies de la cama entonando cánticos o sonidos peculiares. A veces, transmiten algún mensaje y otras llegan más lejos. Hay quienes aseguran haber descubierto a su lado a estas inquietantes figuras en la misma cama y bajo las mismas sábanas. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER.
poco de Crooked Stem, qué maravillosa melodía para, de nuevo, sacudirnos el miedo. Visitantes de dormitorio, haremos no uno sino varios programas, viernes a la 1:30, atentos todos, porque el tema es apasionante. Se conjunta como en ningún otro la psiquiatría, como he dicho antes, las visiones, estados alterados de conciencia, anomalías del sueño. Qué cantidad de enigmas nos quedan por tocar, ¿verdad? Los sueños, ahí es nada. Hablaremos de qué tipo de figuras se ven. Os recordaré alguna historia que a mí me puso los pelos de punta. Por ejemplo, año 90 en Madrid, yo hacía un programa de radio en aquella época en emisoras pequeñísimas, piratas, lo hacía con un buen amigo, Lorenzo Fernández, y recibimos diversas llamadas, creo que 9 en total, de personas sin conocerse entre ellas, sin ningún vínculo, en diferentes puntos de Madrid, que habían visto lo mismo la misma noche. ¿Sabéis qué era? Una figura como una especie de ensabanado que flotaba y con un brazo extendido. ¿Cómo es posible que esa gente acertase a la vez y nos llamase a la radio? Sorprendente, Carmen, en la vía de contacto un montón de mensajes ya. Pues sí, porque al parecer son muchas las personas que han tenido esas visitas de dormitorio. Por ejemplo, Aura de Guadalajara, nos decía: mi abuela y su hermana veían 2 niños a los pies de sus camas. Su madre nunca encontró nada. Esto sucedió en un pueblo de León. Después Jesús María López desde Cádiz nos decía: Iker, me has acongojado ya. Cuando vi el SMS voy a escucharos con los ojos cerrados. Temo ver una sombra a los pies de mi cama. Bueno, pero nunca dejes de tener el dial y el altavoz puesto en la cadena SER. Yo tuve una visita de dormitorio, era mi abuelo y vino a despedirse ya que de mí no pudo. Iker no estaba dormido, estaba trabajando en el ordenador. Yo lo creo. Mira, es que se nos erizan los cabellos porque sabemos que tocamos un tema muy sensible. ¿Cuánta gente? Yo creo que estaría la balanza más a favor que en contra. No ha tenido ese tipo de visiones y relativos a familiares. En algunos casos se interpreta como una despedida, es una sensación que no da terror, sino que da una gran paz. Y sin embargo hay otros casos que se ven estos visitantes de dormitorio clásicos a los pies de la cama, que son como nocivos, por lo menos nos generan un terrible temor, ¿no? Bueno, haremos ese programa, prometido. Marta nos dice: yo tuve un visitante de dormitorio, nunca lo conté porque no sé qué pensar. Fue en la casa donde vivía mi abuela, en una aldea de Pontevedra. ¿Son negativos? Bueno, yo creo que nadie nos va a hacer ningún daño, eso dejarlo por supuesto bien claro. Que no sabemos a qué nos estamos enfrentando, si son resortes de nuestro cerebro, si parten de nuestro propio coco, ese coco maravilloso, increíble, ahí envuelto en hueso, donde duermen gran parte de los enigmas. No hay que tener miedo, claro, impresiona. La psiquiatría nos dice visión hipnagógica, es que es la última diapositiva, fotograma del sueño, y suele ser una cara que se va aproximando en mitad de la oscuridad. Hombre, claro, señores psiquiatras, pues eso da mucho miedo, por mucho que tenga nombre tan rimbombante. Por lo tanto, son temas inquietantes. Pero bueno, nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar cualquier noche, y desde luego hay que tener un poco de valentía. Nadie nos va a hacer daño. Nos dice otro mensaje: soy Carmen de Camas. A mí se me apareció enfrente de mi cama una niña de unos 14 años. Madre mía. Y estaba llena de luz. Me quedé congelada y sin habla. Pues no, tenemos los teléfonos de toda esa gente, ¿no? Sí. Yo sé que muchos no vais a querer contarlo, pero sé que poco a poco estamos creando algo, y os lo digo con absoluta convicción. El equipo que estamos aquí, Carlos, Katia, Carlos Nicolás, Carmen, este que os habla, los amigos, José Manuel García Bautista, Mariano Urreste de Santander, Gonzalo Pérez Arro de Extremadura, Francisco Contreras de Valencia y de Madrid, todos los amigos estamos creando algo que es una red de información, y que estamos perdiendo la vergüenza, y que estas cosas se pueden contar, que no tenemos nada que ver con el bochorno de la televisión. Vamos a intentar poner en contacto con muchos de vosotros, los que nos escribís a 740, porque creo que hay programas muy interesantes, uno sobre el fenómeno y otro directamente aquí, con vuestra experiencia. Dios mío, sabía que no tenía que haberlo escuchado. Lo de visitantes de dormitorio: no podré abrir los ojos y tampoco podré dormir. Carolina desde Tenerife. Hombre, no, pues lo que no queremos crear es ningún tipo de ausentismo laboral, o que vayáis, como les decía, un hombre médico que opera, que iba a dormir al trabajo. No, por Dios, no queremos ser partícipes de eso. Gaby de Almería también nos decía que ha recibido una de esas visitas de visitantes de dormitorio, increíble, y ha visto un ser con el brazo extendido. ¿Cómo? ¿Con el brazo extendido? Con el brazo extendido. Es que es curioso porque todas esas llamadas hacían eso. Brazo extendido, año 90, Madrid. Os puedo prometer trabajo e ilusión. Psiquiatras, investigadores, expertos en el fenómeno. Y que simplemente, entre todos, saquemos una conclusión. Apasionante, ¿no? Cómo apasionante es lo que ha pasado, Carmen, con la sábana santa. Sigue dándonos que hablar, esa gran reliquia. Pasamos de un tema inquietante, un tema que da mucho miedo, a un tema
que a mucha gente nos genera, pues bueno, un halo de paz, ¿no? De sentimiento de tranquilidad. La sábana santa sigue presente y al parecer hay nuevas pruebas sobre ella. Hemos hablado en alguna ocasión, pero mucha gente nos ha pedido más información. ¿Qué ha pasado, Carmen? Y está además bien que la ciencia se interese por este tipo de reliquias, porque así lograremos saber la verdad. El equipo del Centro de Investigación de Entomología radiografiará por primera vez el pañolón de Oviedo, con el que supuestamente, ya sabéis, fue tapado el rostro de Jesucristo tras bajarle de la cruz. Pero toda la información nos la trae nuestra compañera de Radio Valencia, Ana Palens. El estudio pretende aportar nuevos datos para continuar las investigaciones sobre el lienzo que le fue colocado a Jesús en el rostro cuando descendió de la cruz. Sobre él quedaron impresas las manchas de la sangre que brotaba de las heridas provocadas por la corona de espinas. Ahora se pretende realizar una radiografía del sudario con una técnica de rayos X de muy poca penetración en el tejido y que hasta ahora no se ha practicado sobre el sudario, que mide aproximadamente 80 por 70 centímetros. Primero será radiografiada en una sola pieza, luego se pasará a formato digital. El estudio pretende determinar los cambios de densidad sobre el tejido y se centrará especialmente en las manchas de sangre. La radiografía que se realizará sobre el santo sudario podría abrir nuevas líneas de investigación sobre las marcas de unas monedas que aparecen en la zona de los ojos y sobre los restos de la sangre y vinagre de la boca. El santo sudario se encuentra en Oviedo, donde se cree que llegó a la catedral durante los años de la invasión musulmana procedente del aseo de Toledo. Todavía no se ha establecido la fecha en la que el equipo valenciano se desplazará hacia esa ciudad para realizar el estudio, pero se baraja la próxima primavera. El objetivo: abrir nuevas líneas de investigación, ya que los análisis practicados hasta la fecha demuestran que la sábana santa de Turín y el santo sudario pertenecen a la misma persona. Y 49 minutos, pues Milenio 3, la cadena SER, cogemos de nuevo el batiscafo y nos metemos en el abismo, atmósfera cero. He hablado de la sábana santa y por supuesto el santo sudario de Oviedo como complemento, dicen, a nivel sanguíneo, a nivel incluso morfológico, como la pieza que le falta a esa gran reliquia. Pero en los teletipos llegan noticias inquietantes. De otro nivel, pero casi tan inquietantes como el caso de Chile, que nos ha dejado alucinados. Sigo teniendo la imagen de esos zapatos de niños, los huesos, y esa cantidad de mensajes de nuestros amigos que dicen que también han sufrido experiencias y que muchos no quieren contarlas. Parece ser, agarrados también, que crece de una forma alarmante, según varios medios periodísticos y oficiales, entre los jóvenes británicos, el culto al vampirismo. Al parecer, Iker, en los últimos meses ha crecido de forma increíble el culto al vampirismo, llegando a crearse en muchas ciudades de Gran Bretaña sociedades de vampiros que se reúnen semanalmente para representar escenas de sus películas favoritas, como Underworld. Según la doctora Glenys Byron de la Universidad de Stirling, que imparte clases de imaginación gótica, asegura que no cree que el público en general sea consciente del grado de penetración que tiene el vampirismo en nuestra cultura. A ver si va a ser verdad eso de que la sombra del vampiro es demasiado larga. Alan Menzies, un joven de 22 años, no pudo distinguir o no supo entre la realidad de la ficción. Estaba convencido de que estaba a punto de convertirse en un vampiro y así alcanzar la inmortalidad. Pero para ello tenía que beber la sangre de una persona. Asesinó a Thomas McHenry, asestándole 42 puñaladas y destrozando su cabeza con un martillo. Más tarde absorbió la sangre que le salía de su cuello y se comió parte de su cabeza. El asesino dejó escrito en su diario: elegí convertirme en vampiro, viví el horror, tomé su sangre y la hice mía. Por su parte, el psicólogo forense Ian Stephen aseguró que este tipo de obsesiones es muy difícil de detectar. Hay muchos adolescentes que se obsesionan con esta cultura y a sus padres les resulta imposible percibir esta transformación. El vampirismo tiene que ver con el poder y el dominio, y la sangre es el vínculo de la energía y la inmortalidad. Madre mía, se nos caen hasta las cosas del estudio. Pido disculpas porque nos ponemos hasta nerviosos con historias como esta, que es la frontera entre el misterio y la criminología. Recordéis que hace 3-4 semanas hicimos un especial sobre biografías del misterio. Una de ellas increíble, Drácula, ese hombre que empalaba a sus enemigos
que los dejaba colgando en noches como hoy y cuyos quejidos todavía medio vivos los enemigos veían como un grito en mitad de la noche. Era su forma de hacer el terror psicológico, su castillo de Sigisoara envuelto de miles de empalados. ¿Os imagináis la escena? Sin embargo, nunca hemos hablado del vampirismo en sí. Hablamos de esa figura histórica, pero no del vampirismo, y lo haremos. Sabéis que tenemos casos en España, casos como el conde Struck, mucho antes que el conde Drácula, una especie de vampiro, una especie de noble vampiro en la Cataluña profunda del siglo XII, el conde Struck. ¿Qué me decís de Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona? Su misión, hacer extraños ungüentos con huesos de niños, pócimas con su sangre, año 1912. ABC le dedicó varias portadas. La Vanguardia, 3 meses de investigación. 9 niños muertos encontrados en la casa de esta mendiga. Mendiga de día y persona rica de noche. Joyas, vestidos. Vendía su mercancía ante la amplia y alta burguesía catalana de aquella época. Fue despedazada por las propias presas de la cárcel de la calle Amalia de Barcelona. Febrero 1912. La vampira de Barcelona. Un tema que desde luego tocaremos en profundidad, como hacemos aquí las cosas, vampirismo, lo anotamos. Y ahora, de nuevo, con todos vuestros mensajes. Sabéis que hay, yo creo que una cosa interesante, ese CD, 100 programas de Milenio 3, y sobre todo, la información que nos dais, el futuro de programas, quizá, espero, no tan tétricos como este. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Madre mía, menudas dos historias. Menos mal que ha habido ciencia, ha habido investigación, ha habido reliquias, pero caramba, los vampiros y sobre todo el caso del niño de Chile, hay que llamar a Cristian Rifo urgente, ¿eh? Pues la verdad es que sí, es que la actualidad es la que marca muchas veces nuestro programa. Y ha habido muchos mensajes. Hoy nos hemos quedado, por ejemplo, sin biblioteca, no os olvidéis, teníamos 2 libros muy importantes y uno sobre vampiros. Sí, uno de ellos. De Ángel Gordon. Efectivamente, era el libro de los vampiros, tratados de upirología. Bueno, uno de los primeros, el primer libro en realidad, dossier de vampiros. Semana que viene, sí. Perfecto, semana que viene 2 recomendaciones bibliográficas como siempre. Pues fíjate, en torno a los visitantes de dormitorio ha sido mucha la gente que nos escribe, que conoce a gente que ha tenido esas experiencias o ellos mismos. Esteban desde Sevilla nos decía: mi novia tuvo a un señor con barba media hora en su habitación. Ángel desde Fiesta, y que era mi madre se le aparecía a mi abuela porque le hizo una promesa y hasta que no la cumplió no se fue. Hay cantidad de casos de este tipo. Además, muchas veces yo diferenciaría en 2 líneas. Una, como el caso que hubo auténtica paranoia, hubo incluso psiquiatras que hacían cursos enteros para diagnosticar enfermedad psiquiátrica de este tipo, la obsesión del que se creía visitado de dormitorio porque veían lo que decían ellos entes agresivos, figuras sin cara, niños pequeños de un aspecto fascineroso que se acercan en mitad de la noche, que desaparecen justo cuando, por ejemplo, levantan la palma de la mano, pero sin embargo eran gente que uno no identifica, incluso formas un poco grotescas. Por el contrario, nos encontramos con otro tipo de visitas, con otro sentido quizás, en la que el que está en la cama, el que está en un cuarto, en plena oscuridad, observa a alguien que le es conocido, casi siempre un familiar. 2 mundos muy distintos. Habrá que seguir explorando en esta dinámica. Vamos a ver, a mí me visitó no sé el qué, pero iba conduciendo una noche fría en la que aquel día no había descansado y justo antes de salirme me despertó. Bueno, puede ser, desde luego, claro que sí, siempre siendo justos y honestos con el rigor científico, que posiblemente entremos nosotros en estados de cansancio, y en esos estados de vigilia dicen que lo que es la frontera del sueño y la frontera del despertar, ahí ocurren una serie de movimientos oculares no muy bien controlados, movimientos REM que les llaman los expertos, y que pueden pasar ciertas cosas. En el fondo, yo que creo que conocemos muy poco, pero parece ser que hay una explicación natural para casos como estos. Silvia nos dice: a mí me pasó, pero yo vi a mi lado una figura como si estuviera cubierta con una sábana y ahora tengo miedo de volverlo a ver. Bueno,
quitemos el miedo, porque desde luego yo creo que esto nos puede pasar a cualquiera, son fenómenos naturales, a veces tienen que ver con un lugar donde uno estuvo, que hay un pasado luctuoso, pero es muy curioso, y lo hablábamos hace poco, Carmen, yo me preguntaba por qué los fantasmas, un día hablaremos de fantasmas, parece mentira, Carmen, 140 y pico programas y no hemos hablado todavía de fantasmas con todo lo que hay que, fantasmas fantasmales, no terrenales. No de carne y hueso, que eso hay muchos. Sí, estamos rodeados. Pero ¿por qué aparecen las figuras de fotografías en la antigüedad de un ser con sábanas blancas? Parece absurdo que alguien vaya con sábanas blancas. Yo me quedé alucinado hablando con un antropólogo. Claro, es la mortaja. Es el traje mortuorio más antiguo, de sábana blanca. No hay que inquietarse porque ha pasado en todas las culturas, en todos los siglos, a todo tipo de personas. Aunque es fácil decirlo de boquilla, claro. Miriam desde León nos dice: 5 personas vimos un espectro a las 4 de la mañana. Fueron 2 días seguidos, misma hora, mismo sitio. Sería interesante ver si era un lugar ajeno, es decir, un lugar en el exterior, no en su casa, y que nos informen, que nos den más datos. Queremos investigar esos casos en los que vosotros sois los protagonistas, y sabéis que vamos a hacerlo con rigor, con seriedad, exponiendo los datos, acercándonos más que nadie, bueno, quizá aparte de la verdad. José de Madrid: mi cuñada ha visto varias veces sombras, le han ocurrido varias cosas, 2 o 3 hombres moviéndose por la cama y muchas más cosas. Claro, ¿cuándo distinguimos aquí lo que es ficción, lo que es nuestra propia ficción inconsciente, lo que es problemas de nuestra propia cabeza? Porque son millones de cositas interconectadas de cables. No quiere decir que uno esté loco ni mucho menos, sino que de repente puede ver una cosa y no es real, o sí es real. Bueno, intentaremos desde luego contar casos como estos e intentaremos ponernos en contactos con vosotros porque sois nuestra red auténtica de información. También muchos mensajes en torno a la criogenización y lo mismo, el 50% que creen, más o menos. Sí, la cosa 50-50, que se congelarían y que no, madre mía. Vamos a ver los ganadores de esos 3 CDs con los 100 programas de Milenio 3. Son Óscar de San Sebastián, que nos decía: yo me criogenizo si me aseguran que vuelvo. John de Cáceres: yo vi una sombra negra en la esquina de mi dormitorio. Y Adriana desde Lugo: la muerte llega cuando tiene que llegar. Bueno, teorías para todos los gustos. Hablamos. ¿Sabes lo que nos preguntaban? Dime. Que preguntábamos al Código Secreto de la Biblia si venía que la futura reina de España es la que se anunciaba. No, pero preguntaron, ¿te acuerdas? Y está grabada una cadena SER, fecha, y puso 2004. ¿Eh? Bueno, casualidad. ¿O no casualidad? Bueno, también desde aquí felicitar a nuestro príncipe y, como no, ¿sí?, a una compañera periodista. ¿Sí? A una colega, claro que sí. Pues suerte. Leticia Ortiz. Claro que sí. Suerte para todos y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el viernes. Un abrazo. Hace ya algún tiempo, conté a alguien la siguiente historia. Te he dicho 1000 veces que esto nos iba a pasar, y todo por trabajar con inútiles e incompetentes. No me digas que me tranquilice. El material debería estar listo a principios de la semana que viene. ¿Y qué tengo encima de la mesa? Nada más que mierda. ¡Una mierda, joder! Y el señor Gómez, directivo de una importante productora, colgó el teléfono golpeándolo sobre la mesa. El día no terminaba bien. Las cosas no iban como esperaba. Cualquiera que se cruzara con él en esos momentos se convertiría en el centro focalizador de toda su ira. ¿Y tú qué haces ahí? Le traigo las copias. Déjalas encima de la mesa. ¿Qué haces ahí parado? ¿No tienes trabajo? Verá, señor, quería hablar con usted de algo. Venga, que no tengo toda la noche. Mire, he estado trabajando en algo que me gustaría que viera y que lo mismo pudiera resultar... ¿Son copias de informes? No. ¿Historiales de facturación? No. ¿Fotocopias? No, verás, se trata Pues si no se trata de nada de eso, no me interesa. Así que si no tienes nada más que añadir, te agradecería que me dejaras trabajar en paz. Porque digo yo, que alguien deberá trabajar en esta maldita empresa, joder. Y ahora, si de verdad quieres ser de ayuda, ¿te importaría traerme café? Iván, abrumado por tanta cordialidad y cortesía, agachó la cabeza y salió del despacho sin añadir una sola palabra. El joven llevaba casi un año empleado en la empresa. Entró buscando una oportunidad que hasta la fecha nadie le había dado. ¡Mierda! El chico del café.
Claro, jefe, yo le llevo el café. Algo en su interior le decía que quizás era el momento de tomar decisiones de cierta relevancia. ¿Sabes cómo prefiere el café? ¿Suave o bien cargado? Déjame en paz. Oh, perdona, qué tonterías digo. ¿Ya son tantos los que le has preparado? Bien cargado y muy caliente. Él me cansa, pero tú casi consigues hacerlo aún más. Pues para estar cansado de él... Bueno, vale, ya. Uy, qué carácter. ¿Ahora lo vas a pagar conmigo? Podías guardar un poco para el señor Gómez y toda esa gente que te trata como escoria. Sabía que esto no iba a ser fácil. Es cuestión de tiempo que la... ¿Que la oportunidad llegue? No te engañes. Sabes que eso no va a suceder. Tienes tu etiqueta. Ellos se han encargado de ponértela. Te han marcado como a un inocente corderito. Y una vez puesta, no hay marcha atrás. Da igual lo que hagas o digas. De ti, solo querrán un incondicional sí como respuesta. Que entres en su juego sin opción de opinar ni decidir por ti mismo. Ya lo harán ellos por ti. Para eso son tus jefes. Ellos siempre llevarán la razón. Siempre estarán por encima. Y lo más gracioso de todo, ten presente que todo lo que hagan contigo será por tu bien y por desarrollar esa gran y prometedora carrera laboral dentro de la empresa. No voy a rendirme ahora. ¿Y quién dice que te rindas? Todo lo contrario. Es hora de pegar un puñetazo en la mesa y mostrar a ese Gómez todo tu potencial. No entiendo. Termina de preparar ese café y mientras te lo explico. Iván escuchó atento las palabras de su conciencia. Las palabras del otro Iván, el que había crecido alimentado por las conductas abusivas de aquellos que necesitan sentirse con cierto poder para engordar su oscuro ego y cubrir innumerables carencias. Cafetera en mano, el joven entró de nuevo en el despacho del señor Gómez. Joder, quiero ese guión encima de mi mesa mañana a las 8 en punto. Me da igual, que no me cuentes más historias. Mañana a las 8 en punto. ¿Y tú a qué esperas? ¿Quieres ponerme el café o te vas a quedar ahí de estatua? Venga, Iván. ¿Me estás oyendo? ¡El café! Sí, señor Gómez. Nos hemos dejado el genio por el camino. ¿Te quieres callar? ¿Cómo dices? No decía nada. Se acercó a la mesa y sirvió el café al señor Gómez en su taza favorita. Una vez servido... ¿Te vas a quedar ahí mucho tiempo de pie? Quizás podías dar media vuelta y desaparecer de mi despacho hasta que de nuevo necesite café, y cuando eso suceda, haré sonar la campanilla. ¡Venga, fuera de aquí! Iván permaneció inmóvil. Pero bueno, muchacho, ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿No crees que se está pasando un poco? ¿Quieres hacer desaparecer de mi vista esa cara de imbécil? ¿O debo ayudarte? Creo que necesita algo más de café. ¿Pero qué cojones? Es hora de servirle. Iván estampó la cafetera en la cabeza del señor Gómez, quedando este inconsciente casi de inmediato. No me digas que no te sientes mejor. Coge la cinta, átale a la silla. Venga, antes de que se despierte. ¿A qué esperas? El joven siguió las indicaciones. Una vez atada su víctima, se sentó junto a él hasta que recuperara la consciencia. Despierta la bella durmiente. El señor Gómez intentaba zafarse de las ataduras que le tenían preso de la silla, pero su esfuerzo era inútil. Tú dirás, Iván. ¿Quieres añadir algo antes de...? Solo una cosa, señor Gómez. Desde que entré aquí, siempre he estado dispuesto a colaborar de la mejor manera. Siempre he estado dispuesto a aportar lo mejor de mí en beneficio de esta empresa. Pero parece ser que eso no es suficiente. A pesar de ello, jamás he bajado los brazos. Incluso esta misma noche, cuando le he visto tan apurado con los problemas que ha estado teniendo con ese guión que espera y no llega, quería echar una mano. Yo tengo ese guión, tengo la solución, pero no ha querido escucharme. ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿Quiere decirme algo? Coge ese abrecartas. Creo que ya no me interesa lo que quiere decir. Es demasiado tarde. Es hora de poner fin a esta historia. Iván agarró el abrecartas y lo deslizó suavemente por la cara ensangrentada de su jefe.
de arriba a abajo, bordeando primero con delicadeza la herida que el impacto de la cafetera le había abierto en su cabeza, y hurgando con fuerza después la resquebrajada piel hasta casi rayar el cráneo. Los ojos del señor Gómez estaban llenos de dolor. Parecía que en cualquier momento saltarían de sus órbitas para dejar vía libre a la plateada punta, que después de saciar su curiosidad entre carne y hueso, inició su descenso, atraída por los gritos desesperados y mudos de unas lágrimas que brotaban del alma cargadas de angustia y terror. Tras acariciar fríamente ambas cuencas oculares, se detuvo en una de ellas. El metal quería entrar, pero la piel se oponía a que ese objeto torturador penetrara en su interior. Piel y acero mantenían una lucha desigual, con un claro vencedor. Tras un pequeño chasquido, el abrecartas penetró lentamente pero con firmeza en la mente del señor Gómez. Su vida decía adiós, teñida de rojo e impregnada de angustia. Una cosa más, señor. Mañana, a las 8 en punto, tendrá su historia, su guión. Encima de la mesa. Encima de la mesa. ¡El café! ¿Estás oyendo? ¡El café! ¿Pero qué pelotas te pasa? ¡Que me pongas el café y te largues de mi vista! ¿Quiere café? ¿Tú qué crees? Iván no contestó. Dio un par de pasos al frente. Miró al señor Gómez y con toda la tranquilidad del mundo dejó la cafetera sobre la mesa. Esbozó una pequeña sonrisa. Dio media vuelta y salió de aquel despacho para no volver jamás. Bueno, la historia realmente concluye cuando el joven acaba con la vida de su jefe. A partir de ahí todo fue real. Y ahora que ha pasado un tiempo, os garantizo que fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Sí, yo soy Iván, el chico de los recados. Durante esos segundos en los que era humillado y menospreciado por mi jefe, comprendí que mi tiempo y todas aquellas historias e ideas que una y otra vez no habían sido ni tan siquiera leídas o escuchadas eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en aquel lugar, con aquella gente. De vuelta a casa en el autobús, escribí esta historia y se la envié a alguien que hoy es un gran amigo mío. Hace 2 años dormía, pero no soñaba. No me dejaban soñar. Y ahora puede que el miedo no me deje dormir, pero ahora sí que puedo soñar. Soñar y soñar. Nada más que soñar. Por esto y mucho más, gracias, amigo. Gracias, intérprete de sueños. Nosotros, escúchalo bien, somos los diferentes.